Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Julio Villar, y esta tarde continuar con el curso de, de este centro de investigación eh, perteneciente a la empresa Biofunctional Ayer, una empresa de robótica, automatización y tecnología aeroespacial. En esta clase iniciaremos un tema bastante interesante que es el movimiento de motores y servomotores. Bien, para ello es importante eh, conocer algunas características de los servomotores. Eh, los motores en general son unos sistemas que poseen pequeños motores, unos motores de tipos DC, pero que tienen entradas de señal mediante un potenciómetro y luego conectados a unos ciertos engranajes para poder aumentar la revolución de, del, del movimiento angular que va a tener un motor. Entonces, lo que hace es amplificar el torque y el movimiento angular del determinado motor. Bien, entonces tenemos un sistema como se muestra aquí, donde el modelo dinámico de este determinado sistema o de este determinado motor es de la forma siguiente, donde J, ok, J representa la inercia del eje del servo. Luego tenemos la segunda diferencial, en este caso, an- del ángulo, que podría ser la aceleración angular, ¿ok? Sumados por una un coeficiente v multiplicado por la velocidad angular. Este coeficiente v es el coeficiente de fricción, ¿ok? El coeficiente de fricción que existe entre el motor, que va a ser igualado a una función, ¿ok? Que es el K sub U, que va a ser o va a representar la ganancia del motor. Esta a su vez será multiplicada por una señal de control de ingreso, ¿ok? Que ingresa una señal de control, bien, y esta es restada menos o es restada por una función que es la función del torque de carga, ¿ok? Entonces, de esta forma será representado el modelo dinámico del servomotor. Por lo tanto, tenemos una entrada y una salida. En este caso, la salida será el ángulo, el momento angular. El ángulo, la posición angular del eje, supongamos, y una entrada que es la señal de control. Si reconociendo la entrada y la salida, entonces podemos nosotros representar de que la entrada es una señal de control y una salida que es la posición angular. Dicho esto, podemos encontrar la función de transferencia. La ecuación de la función de transferencia sería igual a la constante o esta ganancia del motor dividida entre la inercia del eje del servo, ¿ok? Por esta función al cuadrado que se obtiene de la transformada de Laplace sumada por B
TS. En este caso sería el coeficiente de fricción. Entonces se tendría una función de transferencia de este tipo. Ahora, la ecuación de estado del servomotor se podría representar de una forma genérica, de esta forma, ¿correcto? Entonces, en esta parte tenemos la dinámica, ¿ok? La ecuación de estado, que va a ser representada por una matriz multiplicada por una variable, que esta variable es la función de estado, es sumado por una matriz multiplicada por una señal de entrada. ¿Ok? Esto va a ser importante y conocer la planta para poder eh, luego realizar un sistema de control o aplicar métodos de control. ¿Correcto? Seguimos entonces. Si yo tengo la representación de la ecuación de estado del servomotor, la ecuación del estado, a partir de la dinámica del servomotor, podemos nosotros ordenar de la forma siguiente, donde la variable sería igual a quién? Sería igual a la posición angular, ¿ok? Y la velocidad angular. Bien, esta va a ser igual a quién? A una matriz despejada que sería de una matriz de 2 por 2, ¿ok? Que ha sido separada, ¿cierto? 1 y menos b entre j, ¿ok? Multiplicada por la variable, la función de estado, sumada por la matriz b multiplicada por la señal de entrada. Entonces, la matriz A sería representada por esta matriz 2 por 2 y la matriz B representada por esta matriz 1 por 2. Si nosotros deseamos discretizar la ecuación de estado, se podría representar de esta forma, en la que va actualizándose las variables de estado, ¿cierto? Pero como nosotros podemos observar, aquí tenemos de, unas matrices de transformación en la que estas matrices se podrían obtener. Para la matriz A sub D se puede obtener de la serie de Taylor de la forma siguiente, de que la matriz sub D, en este caso, una matriz de transformación, sería igual a, a la aproximación, ¿no? Por la serie de Taylor de esta forma, que va a depender de la matriz general, ¿cierto? La matriz inicial que se tenía. Bien, y a su vez, esta matriz se puede deducir expresándose de la siguiente forma. ¿Quién es este TS? TS son los pasos de tiempo que se tiene, ¿no? Eh, eh, y que la dinámica va a depender de unos pasos de tiempo, ¿bien? Donde la matriz de igual manera dependerá de esos pasos de tiempo. Para la matriz P sub D, la matriz de transformación, también va a depender de la matriz inicial, que es la matriz B, ¿ok? Luego, también dependerá de tiempos de paso, ¿cierto? Donde una matriz, luego B sub D, una matriz de transformación, sería igual a una, um, a una nueva matriz, ¿ok? Y que esta matriz de transformación sería representada o dependiente de un tiempo de paso. Esto sería una forma donde también se puede ir, base a esa discretización, se puede ir programando en el programa, ¿ok? Para trabajar con un microcontrolador y realizar su funcionamiento. Bien,
De otra forma, más directa, también se puede programar solo considerando la propia dinámica, ¿ok? La propia dinámica, pero considerando el tiempo de paso, ¿no? Porque acá siempre va a depender de un tiempo de paso. Bien, entonces para ello iniciaremos con la programación avanzada, ¿ok? Vamos a entonces, eh, disculpe, programar. Por lo tanto, iniciaremos programando, aquí iniciaremos una nueva ventana. En la nueva ventana, nosotros consideraremos todos los parámetros que nosotros tenemos, ¿correcto? Y que se tienen presentes aquí. Bien, bien. Entonces iremos programando. Para ello, abrimos una nueva ventana, guardamos con un nuevo proyecto que le diremos proyecto modelamiento 02 o avanzado. Bien, por lo tanto ya tenemos guardado. Iniciaremos con la programación de, eh, de la dinámica del servo y poder de esa manera eh, hacer que funcione con ciertas entradas y salidas. Ahora, se podría también aplicar un sistema o un método de control. Sí. Entonces, ¿qué tipo de control se podría aplicar? En nuestro caso, iniciaremos aplicando un método de control, que es el control PID. Control proporcional, integrativo y derivativo. Para ello, diremos que tenemos variables aquí importantes a considerar. Entonces tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Es el tiempo de paso. Por lo tanto, colocaremos tiempo de paso. Para ello, se colocará global ts igual a estado inicial. ¿Sí? Para nosotros podría ser un tiempo de paso, por ejemplo, 0.1. Luego necesitamos de otras variables a considerar como el b. Asimismo, tendremos a, tenemos aquí a quién,
tenemos a inercia del eje del servo. Luego también tenemos al ganancia del motor. Bien, correcto. Luego tenemos aquí, bien. En esta parte me parece que ya está casi completa. Bien, ahora lo que necesitaríamos es también poder considerar al considerar a las variables de estado. Bien, entonces necesitamos las variables de estado. Las variables de estado, en este caso, ¿qué son? Las variables de estado, asimismo, tenemos a zeta 2, ¿no? Que es la derivada, ¿correcto? ¿Quién más sería representado como variable de estado? También el señal de entrada, podría preguntar como a su vez tenemos lo siguiente. Si tenemos la línea de entrada, podemos ahora expresar eh, el pin donde será colocado el servo. Podemos decir que está colocado en un punto como que podría decirse en el punto 8. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, desde aquí para el servo, tenemos las entradas y las salidas para la variable de estado. Aquí tenemos unos parámetros, tanto como tiempo. Y luego podemos agregar los sistemas de control para el sistema de control. Entonces, para ello, agregaremos para el sistema de control un tipo control PID que se podría agregar sería eh, los valores de PID, así como los errores, lo que se desea alcanzar, etcétera. Entonces, ponemos aquí un set point, asimismo un error, luego podemos también un error y un error actual, se podría hacer un error actual para ir actualizando, ¿no? O un error anterior, ¿cierto? O un error anterior.
Asimismo, se podría considerar eh, tanto para la salida los errores. Asimismo, se podría ir considerando em, el set point, que en este caso es una variable de alcance o referencial. Entonces, supongamos que yo quiero que alcance unos 100 grados, ¿ok? Consideramos otras variables como y, aunque yo creo que estos podrían ser constantes y si son constantes, pues también tal vez nos ahorraríamos ciertos problemas. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos tiempo. Ah, entonces se le pone para un KI, que es un integrativo, le ponemos un valor de 0,5, supongamos. Este es integrativo, integral, otro, eh, integral o KI, K, KD, y aquí KP, que podría ser valor también relacionado con lo que nosotros deseamos. 1,5 KD, KP es 1,5, entonces se tiene aquí, ¿correcto? Se tiene aquí, se tiene KP, KI, los márgenes de error, set point. Luego en el void loop simplemente reconocemos que el servomotor attach vamos a funcionar con servopin. Luego este va a depender de la función lifetime, que es millis. Entonces esta función va a permitir llamar datos e información. Por lo tanto, se le pone de aquí. Este es como obtención y control de datos. Ok. Luego, asimismo, controlamos un tiempo de muestreo, cada ciervo de tantos, para, eh, para un poco ahí revisar los tiempos, ¿ok? La realidad que nosotros creamos un paso de tiempo, tenemos cosas. Entonces, aquí se tiene una función de actualización. Luego, escogemos la variable de que es la salida del ángulo en realidad del servo. Luego esta float de conversión de posición mm, eh, a veces actúa como una diferencia para el error. ¿Ok? Entonces el error se va a obtener de dónde? Del set point, ¿cierto? Eso fue restado por una función que en este caso sería el ángulo que desea alcanzar un determinado valor. Luego actualizamos el integrativo y el derivativo que va a ser expresado de la forma siguiente. Finalmente actualizamos eh,
el margen de error previsto y simplemente error. Ahora, señal de control, obviamente necesitamos de que la entrada de señal va a ser una multiplicación de Kp por el error, Ki por la integral y Kd por la derivada. Asimismo, tenemos aquí colocado el sistema dinámico, ¿ok? Para un teta, teta disculpe, la velocidad angular, los cambios de velocidad angular, y luego tetas el que se desea trabajar, ¿ok? Mm, esto sería para el eje del ángulo. Bien, entonces se tiene una nueva actualización de la posición angular y a su vez tenemos la actualización para la velocidad angular, ¿correcto? Entonces, para la velocidad angular, obviamente que para nosotros será esta función que está separado, que básicamente es esta, donde está separado para la velocidad angular, es, es una separación donde eh, eh, que la velocidad angular va a depender de este valor multiplicado o sumado por este K sobre J. Entonces, es lo mismo que podemos observar en esta parte en el modelo del, del proyecto. Sí, bien. Entonces, una vez actualizado el eje del ángulo y las velocidades angulares, podemos entonces decir que la posición del servo, que va a depender de esas salidas como del ángulo, estarán entre 0 y 180 grados. Por lo tanto, el servomotor de la posición, tanto como su novio, comúnmente con su representación, no, disculpe, con una representación de que se quiere alcanzar el set point, ¿cierto? Bueno, esas son unas palabras como no, que aparecen a veces, pero que no una representación. Ahora, la representación de aquí que se desea imprimir es el teta, que sería la posición actual, ¿correcto? Y la velocidad que sea teta dot, una velocidad que se desea medir. Y finalmente imprimimos la señal de entrada o el sistema de control. Entonces, de esta manera tenemos descrito eh, el presente programa para el modelo dinámico del servo. Por lo tanto, iremos a lanzar a nuestro programa Arduino para poder observar los datos, diferentes datos que podemos obtener. ¿Sí? Entonces, haremos que aquí está reconociendo al servo y luego de unos instantes se puede observar el comportamiento dinámico del servo basados en la programación, eh, y poder hacer pruebas con lo obtenido y pruebas con el aspecto del algoritmo y los movimientos de giros físicos. Bien,
Nos dicen que aquí, entonces, va a ser expresado de la forma siguiente. Esperaremos unos segundos para poder observar el control de los ángulos. Bien, entonces, la representación de el modelo dinámico del motor que hoy fue implementada en el algoritmo de, para un microcontrolador, entonces será expresada de la siguiente, que esta representaría el control PID que se desea aplicar. Bien, la dinámica del servomotor que va a estar representado de esta forma también se puede programar usando estos valores, los valores de estas matrices de transformación. Entonces, ya que se tuvo esta matriz como A y B, se lo pudimos hacer, aunque, eh, aunque cada ecuación puede representar, porque estamos trabajando ciertos modelos usuales, ¿ok? Y que siempre se usa un poco de matemática avanzada. Y bien, entonces observamos de que el programa del sistema del modelamiento de un determinado servo viene compilando siempre cualquier duda, cualquier, cualquier consulta nos puede dejar en los chats o también enviarnos a los correos o los números del WhatsApp de la empresa vía Automation para poder. Entonces, eh, cuando se representa la representación de la escritura de una vez discretizado, obviamente se colocó el programa, el programa donde está estructurado para cada variable. Esto va a ser importante para poder, o sea, seguir realizando análisis tanto de cada componente con el software. Bien, entonces tenemos terminado el programa desarrollado en este punto, por lo cual, una vez verificado y que si todo está correcto para el funcionamiento de ciertos componentes,
Bien, entonces se avanzó aquí. Solo necesitamos de poder hacer algunas comparaciones. Bien, al parecer ah, ya tenemos resultados. Resultados.